¿Cómo es emprender en ciberseguridad? Hoy la ciberseguridad se ha vuelto un tema muy importante para las organizaciones y empresas en general y también es un asunto prioritario en las agendas gubernamentales. A cada rato nos llegan noticias de ataques de ransomware o de filtraciones de datos sensibles de sitios públicos y privados e incluso también a cada rato vemos noticias sobre robos a ciudadanos, digamos, o de extorsión mediante la utilización del celular. Por eso es que vemos que hay muchas oportunidades en las cuales podemos emprender o brindar soluciones en ciberseguridad. Y justamente una de las cuestiones que más nos gusta a los emprendedores es encontrar soluciones a los problemas diarios que obviamente podemos transformar en oportunidades de negocio. Nos podemos enfocar en muchos aspectos, pero si nos concentramos, por ejemplo, solamente en números, para que tengamos una idea, de acuerdo a un reporte del año pasado de IBM, el costo promedio de un incidente de seguridad es de $4 millones. Obviamente las compañías más grandes tienen presupuesto para poder contratar personal especializado o incluso tener su propia área de ciberseguridad. Pero para las empresas medianas y pequeñas esto muchas veces no es posible. Es ahí justamente donde hay una oportunidad en la cual podemos emprender o podemos crear nuestra propia startups para brindarles servicios a estas empresas. Más o menos, para que tengan una idea, el año pasado en ciberseguridad, en startups de ciberseguridad, se invirtieron más de $20.000 millones. Cuando uno decide emprender, hay muchos aspectos que se deben tener en cuenta, pero cuando quiere hacerlo en ciberseguridad hay algunas particularidades a considerar. Para mí, una de las principales, o tal vez la primera, es contar con la certificación necesaria. Cuando uno va a ofrecer servicios de ciberseguridad a una compañía, es necesario que esa compañía confíe en nosotros. Si bien contar con un título profesional es significado de que uno tiene conocimiento sobre la materia, tener certificaciones en ciberseguridad asegura que uno tiene la práctica o está familiarizado sobre el tema en particular. Es muy importante que al menos uno de los socios fundadores cuente con estos conocimientos de idoneidad y también con trayectoria en el tema. Hoy es imposible mantenerse, digamos, en la cresta de la ola sin estar actualizado. Posiblemente la ciberseguridad requiera una actualización más permanente porque sabemos que a cada momento se van inventando nuevas formas de ataques o de intentos de ingresos a nuestros datos. El otro factor a tener en cuenta es asegurarnos de poder contar con talento calificado. Este es un problema que uno al principio dice, bueno, cuando llegue a tener ese problema me voy a preocupar, pero quiere decir de que estoy creciendo. Pero es importante que al menos lo tengamos mapeado desde el inicio, porque si no lo considero, cuando llegue ese momento, me voy a ver imposibilitado de crecer. Por eso también es para mí fundamental desde el inicio prestarle mucha atención a lo que es el proceso de onboarding, a lo que es la descripción de puestos, a tener documentado todos los procedimientos dentro de la compañía, porque de esa manera voy a poder lograr que el nuevo colaborador pueda aplicar su conocimiento en pos de la concreción de mis objetivos de negocio. El otro punto, y sobre este me voy a explayar un poco más, es tener un buen plan de negocios armado. Debemos contar también con una estrategia de marketing y de ventas. Este punto suele ser resistido por los emprendedores porque creemos que nuestra solución, así como está, es la mejor y que se va a vender sola. Y nada está más alejado de la realidad. Nosotros debemos asegurarnos de contar al menos con un plan de marketing no muy profundo, pero sí lo suficientemente completo como para poder lograr que nuestro mensaje llegue al cliente por sobre el resto de los mensajes. También es importante tener un plan financiero o plan de financiamiento. Sobre todo en estos tiempos en los cuales el acceso al capital está cada vez más selectivo.
Si nosotros queremos que nuestro emprendimiento sea considerado o crezca como una startup, es decir, que tenga un crecimiento exponencial, sí o sí vamos a tener que acceder al capital de riesgo. Por eso también es importante que nos manejemos con proyecciones, que tengamos un presupuesto, que podamos determinar cuáles son nuestros costos operativos y demás cuestiones, porque esto es fundamental al momento de levantar capital. Tenemos que también tener muy claro cuánto estamos dispuestos a dar, a cambio de qué y en qué momento. También es muy importante contar con una estructura legal y financiera que nos permita brindar servicios de ciberseguridad. Es muy difícil brindar estos servicios en la informalidad. De hecho, generalmente cuando uno ofrece o hace un contrato con una compañía, debe firmar contratos o convenios de confidencialidad, debe demostrar cierto respaldo y también así especificar claramente cuál va a ser el alcance del servicio. Se puede comenzar con una estructura SaaS y luego ir migrando a una estructura que sea más conveniente en función del crecimiento o del tipo de cliente que tengamos. Tampoco descartemos la creación de UTE con otra compañía que pueda ser más grande y que tenga mayor experiencia o trayectoria, pero que no cuente con los conocimientos específicos que nosotros le podemos brindar. Por último, siempre tenemos que tener claro cuál va a ser nuestra estrategia de salida. Sea porque el emprendimiento o el negocio ya creció demasiado y se requiere otro tipo de gestión u otro tipo de conocimientos del que nosotros contamos, o tal vez porque también hemos decidido que ha llegado nuestro tiempo. Pero por otro lado también, y no menos importantes, es que los inversores nos lo preguntan. O sea, cuando alguien va a poner su capital en un emprendimiento, quiere saber por cuánto tiempo también lo va a tener inmovilizado, digamos, en ese proyecto. Por eso es muy importante, y yo entiendo que es como nuestro hijo el emprendimiento, pero tenemos que saber en qué momento tenemos que soltarlo y dejar que ya crezca o se desarrolle por sí mismo. ¿Cuáles son algunas tendencias que podemos aprovechar para este año y así emprender en ciberseguridad? La número uno, clásica, siempre, que no sé por qué dejamos de lado, la capacitación o la concientización de los usuarios. Recordemos que el eslabón más débil siempre es el que corta la cadena. Por eso es que es mucho más fácil atacar, por decirlo de alguna manera, a un usuario que a un sistema ya implementado. Por eso debemos invertir en capacitación o en prácticas que permitan que los usuarios tomen conciencia de los riesgos de ciberseguridad y sobre todo que tengan herramientas de cómo enfrentar ese tipo de amenazas. Por otro lado, vemos cada vez mayores ataques de ransomware, con lo cual, si bien son evitables en la mayoría de los casos, no estamos exentos a ser víctimas de uno de ellos. Por eso es importante invertir tiempo y recursos en creación e implementación de políticas de respaldo de datos que nos permitan poder seguir con las operaciones de nuestro negocio en el caso de que, bueno, inevitablemente vivamos una situación de esas. La otra oportunidad o tendencia para este año también es Security as a Service. Esto lo mencioné anteriormente y me parece muy importante también porque es la oportunidad que tenemos los emprendedores que recién comenzamos con nuestras empresas de poder brindar soluciones personalizadas o ajustadas a la necesidad de cada una de las empresas más grandes o medianas que requieren de estos servicios, que no lo pueden contar o no pueden contar ellas con la estructura para poder mantenerlo y piden ayuda o contratan servicios externos. Otra tendencia que se ve mucho es la aplicación de Machine Learning a la ciberseguridad. Esto hace más rápido y más eficiente la solución de problemas, la detección de ataques, la prevención de incidentes. De esta manera incluso podemos tomar acción en tiempo real. Otro tema también a considerar es la seguridad cloud o seguridad en la nube, siendo que la mayoría de los servicios ya se están migrando a esas plataformas, de las cuales existen variadas y de distintas tecnologías. Muchas veces con una seguridad por defecto que favorece más el desarrollo o la implementación rápida que asegurar los datos. Por eso es importante o es un área en la cual hay mucho potencial de crecimiento, igual que en IoT.
¿sí? La proliferación cada vez mayor de dispositivos conectados a Internet presenta muchos riesgos, desde el hijacking hasta el ataque de negación de servicio, y es un área que cada vez está creciendo más y hay mucho por hacer en ese sentido. Por otro lado, lo que son implementaciones de regulaciones o auditorías, los gobiernos están tomando cada vez más conciencia, digamos, sobre el riesgo que implica para el ciudadano la filtración de datos sensibles, y también hay muchos mercados que están implementando regulaciones en tal sentido y no permiten la operación si uno no cumple estrictamente con estas reglas, como por ejemplo el caso de la fintech. Bueno, por último y no menos importante, la utilización de celulares como vectores de ataques. Hoy nuestra vida digital gira en torno al celular. Tenemos acceso a nuestro correo electrónico, acceso a nuestras fotos, WhatsApp, el home banking, e incluso ya se utiliza el celular para acceso a nuestros hogares. Es por eso que cada vez se ha vuelto más, o un blanco más apetecible para los ataques, y una cuestión a tener en cuenta a la hora de protegernos. Bueno, como vemos, las oportunidades para emprender en ciberseguridad son muchas y no están limitadas solamente al área técnica. Existen necesidades legales, de capacitación e incluso de seguridad física. El camino del emprendedor es largo y tiene muchos obstáculos, pero realmente el orgullo y la satisfacción que da ver que el esfuerzo propio rinde frutos realmente vale la pena. Además, contamos con mucha ayuda. Tenemos muchas organizaciones o muchas estructuras que le dan soporte al emprendedor y que permitan que esa idea o ese negocio incipiente pueda tomar vuelo y se pueda desarrollar como siempre quisimos que así sea. Muchas gracias. Si tengo que dar 2 consejos a alguien que quiere emprender en ciberseguridad, el primero es: enamórate del problema, no de la solución. Y el segundo es: no estás solo. Hay mucha gente que está dispuesta a ayudarte y la comunidad de emprendedores es muy grande. Así que fíjate cuál es la organización que más cerca tenés y empieza por ahí.